Bien, ahora me corresponde presentar al doctor Edmundo Rancés Castañón Amaro, quien es profesor titular de la Escuela Libre de Derecho Puebla, es abogado, notario y actuario, eh, cuya licenciatura la cursó en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Ciencias Penales, egresado de el posgrado de Derecho de nuestra alma mater, así como también obtuvo el doctorado en Derecho a través de excelentes tesis de grado que fueron consideradas con laude. Ha cursado y ha asistido e impartido más de 120 cursos de actualización, seminarios, simposios, talleres y conferencias magistrales a nivel nacional e internacional en las materias de derecho penal, procesal penal, constitucional, administrativo, amparo, seguridad pública, derecho penitenciario, derecho parlamentario, sistema acusatorio adversarial, entre otras especialidades del derecho, obteniendo las constancias y reconocimientos con valor curricular expedidas por universidades, dependencias federales y estatales, así como organismos no gubernamentales. Docente permanente del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente en la Universidad de las Américas Puebla, catedrático en la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla, único organismo profesional en la entidad poblana que cuenta con registro oficial bajo número de folio F-334, que lo acredita como Colegio de Profesionistas en Derecho, reconocimiento otorgado por conducto de la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, miembro del Consejo Nacional de Egresados de Posgrados en Derecho, CONEPOD. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Edmundo Rancés Castañón Amaro, quien en esta ocasión va a tratar el tema transparencia y rendición de cuentas en la procuración e impartición de justicia. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Doctor Rafael Sánchez Vázquez, pues en primer lugar le quiero agradecer este espacio que nos brinda en este encuentro internacional y nacional. Preparé una breve exposición, ahorita la voy aquí a compartir con ustedes y obviamente pues trataré de ser lo más breve posible. No sé si ya se está viendo la presentación. ¿Sí se ve? Bastante bien. Ok, gracias. Pues bueno, ese es el tema que efectivamente elegimos para este evento que se transmite a nivel internacional, transparencia y rendición de cuentas en la procuración e impartición de justicia. Y bueno, aquí la pregunta que yo formulo es, ¿por qué es importante la transparencia y rendición de cuentas en la procuración e impartición de justicia? Si voy a citar fuentes oficiales donde vamos a poder ver estadísticas tanto de incidencia delictiva como también de procuración e impartición de justicia. Y después haré obviamente una reflexión del porqué de la relevancia e importancia de conocer esta transparencia y rendición. Me estoy basando en cifras oficiales del INEGI, que elabora cada año el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022, que también ya está también el de 2023, pero todavía no finaliza obviamente el año que estamos en curso. Esa estadística nos dice mucho, que es la del año pasado, y nos damos cuenta que dice ahí, hubo 26 millones de delitos en nuestro país, ¿no? Obviamente hablamos de delitos que se cometieron, pero pues prácticamente de esos 26 millones de delitos que se cometieron, pues solamente casi 2 millones de delitos son los que se inician como carpetas de investigación. Hablamos de que
o sea que un poco más del 90%, pues no se llegan a iniciar formalmente como una carpeta de investigación. Y de estos casi 2 millones de carpetas que se inician en el año pasado, 2022, pues ingresaron parece que a fiscalías estatales, como dice acá, pues 244,000, casi un cuarto de millón, a juzgados estatales, ¿no? Es decir, hablamos de carpetas de esas que fueron iniciadas, pues 244,000 fueron a juzgados, tribunales estatales, y un poco más, casi 75,000 a juzgados federales. Es decir, solamente se judicializó por parte de las fiscalías el 1.22% de los delitos. Claro, si vemos las cifras de juzgados federales que tienen menor carga de trabajo, bueno, pues la efectividad pues es de casi el 96%, en contraste con la eficacia, ¿no?, de los tribunales y juzgados estatales que por mayor carga de trabajo pues son casi 61%. Y bueno, aquí con las estadísticas, pues nos vamos a ir a datos duros, como decimos. En el 2022 se reportaron un poco más de 16,000 causas penales, ¿no?, que fueron ingresadas. De esas causas penales en juzgados de distrito, del sistema tradicional, que todavía quedan algunos pues averiguaciones, ¿no?, del anterior sistema, fueron pues casi el 4%, y el 96% pues ya del sistema acusatorio, o sea, más del 96%. Si nos damos cuenta, esas son cifras de juzgados federales, como lo acabo de decir, del INEGI. Y pues prácticamente los circuitos de Baja California, Ciudad de México y Estado de México, pues prácticamente tienen el mayor número de porcentajes, ¿no?, de causas penales iniciadas. Es donde más se judicializa esas causas penales. Ahora bien, del año pasado, causas que fueron concluidas, las cuales ya se terminaron, pues se registraron más de 3,000, ¿no?, causas concluidas en juzgados de distrito, que aquí vemos que pues se reportaron de esas también más casi 5,000 causas penales en juzgados de control y garantías, y solamente 18 con jueces de enjuiciamiento. ¿Esto qué implica? Pues prácticamente llegar a juicio oral, es lo que todo el mundo llegamos a pensar cuando esto arrancó en 2008, que iba a haber muchos juicios, ¿no?, audiencias de juicio oral, pues vemos que no es así. Y esta estadística me dejó obviamente muy alarmado, porque ya hablamos de causas, ¿no?, del sistema penal acusatorio. Esta es la que estoy viendo. Es decir, el año pasado, en tribunales federales, solamente hubo 18 causas penales concluidas en juicios orales, ¿no?, del sistema acusatorio, de los cuales el 44% fueron sentencia absolutoria y 33% condenatoria. Es decir, ¿cuántas sentencias hubo condenatorias el año pasado? 6. Ahí está. De hecho, el 2021 hubo 21 causas penales que llegaron a sentencia condenatoria. En todo el año 2021, 21. Y el año pasado hubo solamente 6 sentencias. Y 8 sentencias absolutorias. Eso nos dice que, pues, para que llegue un caso federal a sentencia, a juicio oral, pues es casi muy poco probable. Claro, si lo comparamos con esta cifra que está acá, que ya vemos aquí que son más de 3,400 sentencias definitivas condenatorias, pero hablamos que es en procedimiento abreviado. Esto es una cifra que voy a explicar por qué, y además creo que hay un trasfondo. Incluso yo leí apenas un artículo que señalaba que pues más de 3,400 causas que llegaron a sentencias condenatorias, pues prácticamente están los fiscales federales están obligando a los defensores a negociar, ¿no?, lo pongo entre comillas, negociar, para que pues acepte la responsabilidad el acusado o la acusada, y que en su momento venga una sentencia condenatoria, ¿no? Muchos de esos casos pues no llegan a juicio porque están negociando la justicia. Entonces, sí hay sentencias condenatorias, pero por procedimiento abreviado, donde ya no hay juicio, donde ya ahora sí que se evita, ¿no?, llegar a juicio. Y eso también pues le facilita el trabajo
a las fiscalías de la República, ¿no? Bueno, en ese documento que hizo México Evalúa, que se llama llamado Hallazgos 2022, que lo ha sacado pues año con año, ese es del año pasado, pues aquí mide el índice de impunidad estatal y podemos ver, por ejemplo, caso de Baja California, ¿no? Casos de Chiapas, pues tienen una impunidad de casi el 90%. ¿No? Hidalgo tiene 99.9%. Es decir, hablamos que casi todos los estados en promedio, ahí está el promedio nacional, anda en un 96.3%. Hablo de la impunidad, ¿no? Puebla se ubica en el 94.9%, casi 95% de impunidad. Es decir, la eficacia, si lo queremos decir con eficacia, lo que aparece con color raíz rosita, pues prácticamente está muy, muy bajo, ¿no? Y esta gráfica me gusta mucho porque aquí lo equipara en este informe que hace México Evalúa, lo pone como, le llama la tubería procesal, ¿no? Así le denomina, ¿no? Es decir, yo decía hace un rato que de esos más de 26 millones de delitos que se cometen año con año, el año pasado fueron 26 millones de delitos, según el INEGI, de los cuales solamente se iniciaron o se formularon denuncias o querellas 2.349.000 denuncias y querellas. Claro, de esas denuncias y querellas solamente se iniciaron como carpetas 2 millones, ahí aparece. Es decir, hablamos de el 88%. ¿Esto qué significa? Que muchas de las personas que van como víctimas a denunciar no se les inicia carpeta de investigación. Se le da un número de atención temprana, ¿no? Con el fin de no elevar sus estadísticas a las fiscalías y pues prácticamente hablamos de casi más de 350.000 denuncias o querellas que no llegaron a ser iniciadas como carpetas de investigación. Y de estas casi más de 2 millones de carpetas, pues solamente el 13% fueron con detenido y 86% fueron sin detenido. Es decir, fueron a denunciar las víctimas o a querellarse. Bueno, seguimos con la tubería. Aquí va la tubería procesal. Vamos viendo que solamente se vincula proceso el 4.3%. Hablamos de este casi número de 2 millones, ¿no? De carpetas. Bueno. Y ahí va la tubería procesal. Esta es una cifra muy alarmante, yo diría escalofriante. Casi el 60% en que termina una denuncia, una querella, que se inició como carpeta de investigación, pues casi el 60% se va al archivo temporal. Es decir, ahí queda, ¿no? O sea, se va al archivo temporal por si se vuelve a reactivar, si aparece algún nuevo dato de prueba, ¿no? Y bueno, ahí vemos la tubería cómo va bajando y hay diversas salidas también alternas, ¿no? Que casi los medios alternativos de solución de controversias es casi el 7%. En abreviado, pues es prácticamente el 0.32%. Y si nos vamos a juicio oral, que es la parte que está al final, ahí ustedes pueden ver que solamente el 0.14% llega a etapa de juicio oral. Ahí podemos ver que son casi 4.500 casos, de los cuales resueltos, de este 0.14% solamente se resuelve el 37% del 0.14%. A nivel federal, pues no es muy diferente la estadística, aunque un poquito se eleva, ¿no? La eficacia también lo entendemos porque hay menos número de carpetas, ¿no? Por lo menos en el año 2018 ahí podemos ver que fueron casi 166.000 carpetas, ¿no? De las cuales pues solamente llegan a sentencia, pues ahí vemos, ¿no? Dice 3.040, que ya explicaba yo que de esas 3.040, pues la mayoría son por procedimiento abreviado. El año pasado solamente hubo 8 sentencias condenatorias. Y bueno, pues aquí también yo diría la realidad de nuestro país, y aquí vemos la capacidad institucional, es decir, con qué cuenta. Hablo de todas las capacidades, instalaciones, personal. El estándar ideal sería que hubiera más de 1.400 puntos, ¿no? Un punto mínimo por alcanzar sería 1.200. Bueno, pues hay estados que ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Ni siquiera llegan a 400 puntos. Hablamos de Morelos, Campeche, ¿no? Quintana Roo, o sea, llegan en 400 puntos. Hablamos de que el estándar mínimo debería ser 1.400 puntos, ¿no? Y bueno, pues aquí también otro documento que tenemos como estadística que lo hizo
Justice Project, que es el índice de Estado de Derecho 2022-2023, pues bueno, también aquí nos va midiendo, ¿no?, los estados en cuanto a su índice de Estado de Derecho, y podemos ver que los que están en peores condiciones, pues prácticamente son Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, ¿no?, Morelos, entre otros más. Ahora, ¿qué es el Estado de Derecho, no? Y aquí hay una definición que aparece, ¿no?, que esto, institución, que dice, pues es un principio de gobernanza, ¿no?, en que todas las personas e instituciones y entidades pues, están sujetas a un cumplimiento de la ley, y que además hay 4 principios universales que deben regir, ¿no?, el Estado de Derecho, ¿no?, que son rendición de cuentas, que es el gobierno y las personas deben rendir cuentas ante la ley, ¿no? Leyes justas, leyes claras, públicas, estables, justas y de derechos humanos. Un proceso justo implica procesos donde se promulgue, administre y aplique las leyes, ¿no?, de manera accesible, justa y eficiente, y los mecanismos accesibles e imparciales para resolver las disputas, ¿no? En ese mismo documento, pues ahí hablan de factores que se miden, ¿no? Y aquí tenemos por lo menos 8 factores que se analizan, desde límites al poder gubernamental, gobierno abierto, derechos humanos, justicia civil, justicia penal, ¿no? Y bueno, pues sí, las estadísticas, ahí están los datos donde los 32 entidades federativas son medidas y bueno, pues no salimos tan bien. ¿Por qué es importante, yo diría, conocer, ¿no?, transparencia y rendir cuentas? Porque es parte de la transparencia y además podemos decir que los justiciables podemos alcanzar, ¿no?, niveles óptimos de lo que es el derecho y la justicia, ¿no? Los 4 dimensiones que una justicia abierta, que es un modelo, como dice acá, ¿no?, de justicia en que los servicios responden directa y eficientemente a las necesidades de los ciudadanos, pues se basa en la transparencia, que mide si podemos consultar y entender el actuar de las instituciones de justicia. Incluye obviamente fiscalías, poderes judiciales, defensorías públicas, sistema penitenciario, ¿no? El segundo dimensión, pues es la participación, que implica cómo se puede las personas, ¿no?, acercar y poder tener los servicios de justicia, ¿no?, más accesibles. La colaboración es la tercera dimensión, que implica que las personas puedan incidir en la actuación de las instituciones, que puedan participar, que puedan colaborar. Y la rendición de cuentas, pues que significa que podemos conocer y cuestionar las decisiones, ¿no?, las sentencias, las compras y gastos que hagan, en ese caso, las instituciones de procuración y admisión de justicia, así como denunciar los actos de corrupción. Esos serían los 4 ejes rectores y dimensiones de la justicia abierta, que aquí igual les dejo, bueno, el documento donde aparece la métrica, ¿no? Se miden muchas instituciones del país, la verdad es un documento muy valioso. Y bueno, pues acá viene la otra pregunta. ¿Cómo puede ayudar la transparencia y rendición de cuentas en la procuración e impartición de justicia a disminuir los altos índices delictivos, la impunidad y la corrupción? Los que pues, nos gusta el derecho penal y somos penalistas y pues, estamos inmersos en esta búsqueda de la justicia penal, sabemos que por una parte está el derecho penal y por otra parte está el derecho procesal penal. Los que nos gusta el derecho penal y somos penalistas sabemos que un delito pues, es una conducta que es típica, antijurídica y culpable. Esos 4 elementos del delito o aspectos positivos del delito, tanto fiscales como asesores jurídicos, tendrían la carga y la obligación de demostrarlo en un tribunal para obtener una sentencia pues condenatoria. Lo que busca siempre quizás una víctima es que al final se le condene, ¿no?, al responsable y se le repare el daño. Nada más que si no hay una sentencia, pues no logra la reparación del daño. Por eso es necesaria que haya una sentencia. Y los aspectos negativos donde pues tiene su actuación los defensores, pues sería demostrar una ausencia de conducta, una tipicidad, una causa de justificación y las causas de inculpabilidad. A final de cuentas, esos elementos positivos y negativos son los que se enfrentan día a día en todas las agencias del Ministerio Público,
en los tribunales, en los juzgados de nuestro país, tanto fiscales, asesores jurídicos y defensores. La pregunta es, ¿y de qué nos sirve conocer las estadísticas? Pues nos damos cuenta que no tenemos una infraestructura, no hay suficientes agentes del Ministerio Público, no hay policías suficientes, no hay peritos, también hay carencia de pues jueces, ¿no? Y todo el personal que trabaja, no solamente hablo de jueces y juezas, sino todo el tribunal que tiene que llevar a cabo sus tareas, ¿no? De la función judicial. Esas son las etapas del procedimiento. Ahí ustedes, a los que no quizás conocen el sistema procesal penal acusatorio en México, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, se compone de 3 etapas. Las primeras 2 etapas tienen fases, ¿no? Fase inicial, fase complementaria, una etapa intermedia que tiene 2 fases, escrita y oral, y lo que es el juicio oral. ¿Dónde tenemos el cuello de botella y dónde se está todo quedando? En la etapa de investigación, fase inicial. Ni siquiera está llegando a fase complementaria. Es decir, ni siquiera se están judicializando esas famosas 2 millones de carpetas. Vimos hace un rato que solamente el 1.2% se está judicializando. Quererle echar la culpa al Poder Judicial o a los poderes judiciales, tanto federal como locales, creo que es un error. Y eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Dónde todo se está quedando? En esta famosa fase inicial, que es ante el Ministerio Público. Y es más, muchas veces la gente, si estamos hablando de que en México el año pasado se cometieron más de 26 millones de delitos, ni siquiera con 2 millones de carpetas se está pudiendo lograr, ¿no? Que los víctimas, los justiciables, pues alcancen un poco de esto llamado justicia. Yo concluiría mi intervención y diciendo, pues no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Dicho por el doctor Albert Einstein, Premio Nobel de Física. Queremos hacer lo mismo, queremos cambiar las cosas, pero al final de cuentas estamos teniendo exactamente los mismos resultados. Por mi parte, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado y pues agradezco igualmente a mi benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al doctor Rafael Sánchez Vázquez. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido doctor Edmundo Rancés Castañón Amaro.